conocen a Conrado? Sí, voy a hacer esto de nuevo, aunque es terrible. Conrado, el que se cagaba de hambre porque estaba jubilado. Yo pienso estas cosas cuando estoy solo y me río solo, después las digo y son terribles. Pero también iba a preguntar si lo conocen a Omar, el que ni siquiera se iba a poder jubilar. Porque de lo que vamos a hablar hoy, en esta emisión de Tarde Pero Dialéctico, es de qué pasa cuando nos ponemos viejos en el capitalismo. Y no me estoy refiriendo a vos que pasaste los 30 y te empezaste a dar cuenta de que antes podías patear de boliche en boliche toda la noche y al otro día te levantabas como si nada para ir a trabajar o a estudiar y ahora te quedás hasta un poco tarde viendo capítulos viejísimos de La Niñera, viendo las 40 curiosidades que no conocías sobre el Chavo del Ocho o viendo qué tipo de empanada sos según tu signo del zodíaco y al otro día todo es dolor y oscuridad. Me refiero a qué pasa cuando esa mercancía que define tu lugar, nuestro lugar en el modo de producción capitalista, la fuerza de trabajo, pierde su valor de uso y deja de ser un objeto de demanda para un capitalista en el proceso de valorización del capital. ¿Que por qué lo digo así? Porque así somos los marxistas que nos sentimos mal si no decimos valorización del capital o fuerza de trabajo más o menos cada 5 o 6 palabras, pero también porque el lugar que ocupamos en el modo de producción capitalista determina nuestras vidas de una forma tan implacable, tan estructurante y también tan naturalizada que muchas veces perdemos de vista cosas tan fundamentales como esto que acabo de decir de forma difícil, pero que ahora lo voy a explicar de manera fácil. Resulta que los seres humanos somos seres vivos. Algunos se creen más vivos de lo que son, pero en definitiva es un rasgo que tenemos en común los seres humanos con todos los organismos vivientes. Y como todo ser vivo, nosotros tenemos que consumir ciertas cosas que se encuentran en nuestro entorno para poder reproducir nuestra vida. A diferencia del resto de los seres vivos, nosotros transformamos nuestro entorno de manera consciente para poder consumirlo. Y a eso le decimos trabajar. Claro que el trabajo adquiere distintas formas según el contexto en el que estemos. No es lo mismo el trabajo en el feudalismo o en la servidumbre que en el esclavismo o en la mita o el yanaconazgo. Y obviamente no es lo mismo tampoco en el capitalismo, donde reviste características específicas. En el capitalismo, el trabajo no se organiza en torno a la satisfacción de nuestras necesidades o no lo hace de manera directa. En el capitalismo, el trabajo se organiza en torno a algo que es mucho más importante, que es el proceso de valorización del capital. Y en todo caso, la satisfacción de nuestras necesidades termina por aparecer como un subproducto de esto. Por algo se llama capitalismo y no necesidadismo o satisfaccionismo. Suena raro decirlo así, porque siempre estamos haciendo cosas para poder satisfacer nuestras necesidades, pero si lo piensan bien, se van a dar cuenta de que nuestra capacidad para satisfacer nuestras necesidades depende de cómo nos adecuamos a las lógicas del mercado y por lo tanto está mediada por alguna forma de rentabilidad. Se van a dar cuenta también de que hay un montón de necesidades que, si las piensan bien, son muy absurdas, pero que en realidad provienen de la necesidad de generar beneficio capitalista. Y también pueden pensarlo al revés. ¿Cuántas necesidades quedan postergadas o directamente insatisfechas en pos de la maximización del beneficio? En el capitalismo, las necesidades que cuentan son aquellas que son rentables. Necesidad de comer, bueno, solo cuenta si tenés dinero. Necesidad de, no sé, vivir en un entorno saludable y no contaminado, solo cuenta si hay un negocio detrás o si algún capitalista se da cuenta de que si destruye el ambiente está destruyendo también la fuente de su propia riqueza. Igual en general no se dan cuenta. Volviendo al tema de la vejez, si uno mira las vidas de las personas de manera más o menos inmediata o de manera más o menos individual, ve que hay un montón de trayectorias posibles. O sea, alguna gente tiene una vejez activa, una vejez productiva, una vejez plena, y otras personas viven la vejez como un proceso de marginación, de denigración, de decadencia. Las personas envejecen de manera diferente, la vejez no es un proceso homogéneo, por eso se habla de vejeces, como se habla de niñeces, y todo esto depende de muchas cuestiones diferentes, como por ejemplo la vida que pudiste hacer, por ejemplo tu nivel de ingreso, el acceso a diferentes derechos, tu entorno familiar, tu entorno afectivo, las redes y vínculos de las cuales participás, etc. Sin embargo, todo esto sigue estando determinado por una cuestión fundamental, que es cuál fue tu lugar en el proceso de producción, en el modo de producción capitalista. O sea, básicamente, de qué trabajaste o de qué trabajás y en qué condiciones. Y no me vengan con que esto es algún tipo de determinismo o mecanicismo o algo así, porque no es eso. Tu inserción en el mundo del trabajo determina de una forma muy estructural tu vida en todo sentido.
en un sentido familiar, geográfico, vocacional, médico, cultural, tus frustraciones y tu sentido de la realización, absolutamente todo. Por eso, esto es algo que, como todas las cosas, es muy importante verlo desde un punto de vista de clase, porque va a ser muy diferente según a qué clase social pertenezcas. Claro que las clases sociales, dentro de una misma clase social, puede haber diferencias enormes, diferencias que incluso hagan casi irreconocible la pertenencia de distintos sujetos a una misma clase social, como por ejemplo un médico hiperespecializado que trabaja en una clínica privada y un repartidor de Rappi que va en bicicleta con la mochila. De todas formas, las diferencias más importantes se dan entre clases sociales, entre la clase capitalista y la clase obrera o la clase trabajadora. Porque en el capitalismo el trabajo no está organizado, como decía, en torno a la satisfacción de nuestras necesidades de forma inmediata, de forma directa. En el capitalismo no producimos para satisfacer nuestras necesidades. Y no me vengas con que vos plantás cherries en el balcón de tu casa, o haces el pan con masa madre, o tenés un frasco de kéfir en la heladera como yo. Me estoy refiriendo a una infinidad de consumos cotidianos que tenemos que hacer sí o sí para poder mantener nuestra vida. Y no me refiero solamente a las cosas que consumimos específicamente, sino también a todo eso, a todas las cosas que están involucradas en la producción de las cosas que consumimos, o todo eso que participa en la producción de aquellas cosas que son importantes para producir las cosas que vamos a consumir. Uno no produce la casa en la que vive, la electricidad que utiliza, los alimentos que consume, los medicamentos que se aplica, los libros que lee, las películas que mira. En general, no consumimos casi nada de lo que producimos y no producimos nada de lo que consumimos. Uno bien puede trabajar en una fábrica de tomógrafos y probablemente no se vaya a comprar un tomógrafo y hasta puede ser que nunca tenga acceso a utilizar un tomógrafo. Puedes trabajar en una fábrica de rollers y no andar en rollers nunca en tu vida. Los peluqueros que trabajan cortando el pelo en peluquerías no se suelen cortar el pelo a sí mismos y los cirujanos no se suelen operar a sí mismos, salvo, ¿cómo se llamaba el protagonista de Lost? Jack Shepard, que se operó a sí mismo, la puso a la tipa ahí que le sostenga el espejo y se sacó el apéndice, un capo, pero el tipo no estaba en un contexto capitalista, no estaba en un contexto de mercado, sino en el contexto de una isla en la que pasaban cosas raras. Para poder obtener cualquiera de las cosas que necesitamos producir cosas que no vamos a consumir, pero que las vamos a intercambiar. Se las vamos a dar a otra persona a cambio de cosas que esa persona no produjo para consumir, pero que las produjo para intercambiar. Para que eso se pueda hacer, utilizamos el dinero. Llevamos al mercado una mercancía, la cambiamos por un monto de dinero, que no es lo mismo que un montón de dinero, y con ese dinero vamos a comprar, si nos alcanza, las cosas que necesitamos consumir. Es decir, la satisfacción de nuestras necesidades depende de que nosotros hayamos producido algo que otras personas quieran consumir, o sea, de que hayamos sido rentables. Y eso ocurre en ambos sentidos, porque la persona que quiera consumir lo que yo produje también va a tener que ser solvente, es decir, tener dinero para poder comprar lo que yo produje, o sea, haber sido rentable. Voy a dar un ejemplo que a algunos seguramente le va a sonar conocido. Yo podría constatar la enorme y urgente necesidad de consumir alimentos por parte de los niños pobres del mundo, y si vi la charla TED en la que Milei explica que el capitalista es un benefactor social y que donde hay una necesidad hay un negocio, disponerme a producir alimento para esos niños. Pero resulta que si esos niños no tienen plata para comprar los alimentos, no solo ellos no los van a poder consumir, aunque yo ya los haya producido, sino que yo no voy a poder obtener un ingreso a partir de eso y no voy a poder yo obtener las cosas que yo necesito para consumir. Ahora bien, como lo dije hasta ahora, pareciera que vivimos en una sociedad donde cada uno produce algo en su casa, lo lleva al mercado, hace un trueque y se vuelve a su casa con otra cosa. Pero la sociedad capitalista no funciona así. En realidad, llevamos al mercado una mercancía, los trabajadores, ¿no? Una mercancía muy particular que es nuestra fuerza de trabajo, nuestra capacidad para trabajar. Vamos al mercado con nuestra fuerza de trabajo y la ofrecemos a algún capitalista, que puede ser el dueño de una multinacional o puede ser el dueño de la panadería de tu barrio, para que disponga de ella durante determinado tiempo y nos dé a cambio una cantidad de plata. Esa plata es el salario. El capitalista lo que tiene, lo que pone en ese proceso es capital. Insumos, maquinaria, instalaciones, plata para pagarnos. ¿Cómo obtuvo todas esas cosas? Lo vamos a ver seguramente en otro programa, pero como él es dueño de esas cosas y a nosotros nos paga por ponerlas en funcionamiento para producir riqueza aplicando nuestra fuerza de trabajo, la diferencia entre el valor de nuestra fuerza de trabajo, o sea, los que nos pagó, y lo que producimos con ella, se la va a quedar él. Eso es lo que se llama plusvalía, porque ¿para qué compraría nuestra fuerza de trabajo si nuestra fuerza de trabajo no fuera capaz de producir más valor del que ella misma costó, del que ella misma tiene?
Entonces, de nuestra capacidad para garantizar que nuestra fuerza de trabajo, que la mercancía que tenemos, sea un objeto de demanda, tenga valor de uso para un capitalista, depende nuestras posibilidades de poder garantizar la continuidad de nuestra vida, poder satisfacer nuestras necesidades. Por lo tanto, nos vemos obligados a actuar de acuerdo a las necesidades de esa mercancía. Nos vemos obligados a, siendo personas, a actuar como una mercancía, a personificarlas. Casi como si nos convirtiéramos en una mercancía. Cuando te preguntan qué sos, ¿qué contestás? Soy taxista, soy escritor, soy antropólogo, soy escribana, soy ferroviaria, soy metalúrgico, soy kiosquera, lo que sea. Parece que somos aquello de lo que trabajamos. Somos nuestra fuerza de trabajo, somos una mercancía. Y siempre es bueno recordar algo que dijo uno de barba, que siempre hay mucha gente tratando de demostrar que todo lo que dijo estaba mal y estaba equivocado, pero que siempre termina teniendo razón, y no soy yo, es otro de barba, al cual siempre le pasa lo mismo que a mí en realidad. Y este señor de barba dijo en un libro muy importante que escribió, que se llama El Capital, al principio de este libro más o menos, que las mercancías tienen valor, es decir, son cosas que se pueden intercambiar. Y que para que algo tenga valor, tiene que tener valor de uso. O sea, tiene que tener determinadas cualidades que permitan que esa cosa sea utilizada con determinados fines. ¿Y qué pasa si esa cosa no tiene valor de uso, no tiene esas cualidades o las pierde? Bueno, no va a tener valor. Pero ¿qué pasa si una persona se convirtió en una mercancía, tiene que actuar como una mercancía y esa mercancía pierde su valor de uso? Es decir, después de trabajar durante años, su fuerza de trabajo ya no se puede adecuar correctamente o eficazmente a las exigencias del ciclo de valorización del capital. Esa persona, de alguna manera, también pierde su valor, no solo su valor económico, porque pierde el valor, la fuerza de trabajo de la venta de lo cual esa persona vivía, sino que pierde de alguna manera su valor como persona, porque nuestro lugar en el mundo, finalmente, en el capitalismo, está determinado por nuestra capacidad para producir valor, es decir, por las cualidades de nuestra fuerza de trabajo. Es horrible, pero es así. Y ojo, que pocas cosas le hacen tanto el juego al capitalismo como negar esta realidad espantosa. ¿Y no les parece que esto también puede tener que ver con que no solamente tengamos que estar todo el tiempo sosteniendo la realidad o al menos la imagen de un cuerpo joven y productivo, sino que además nos hace que tengamos que afrontar nuestra permanente disposición a ser explotados en alguna relación de explotación, sea más disimulada o menos, y afrontar eso como si fuera una demostración de vitalidad y juventud? Y esto involucra no solamente cosas que pueden parecer un poco más superficiales, como, no sé, el consumo de productos estéticos que pueden ser muy dañinos y muy nefastos, o la naturalización de hábitos, de conductas o formas de relacionarnos que también pueden ser muy dañinas o muy nefastas, hasta, no sé, el consumo de pendeviejos por streaming, por tele o por redes como si fueran modelos deseables a seguir, pero también involucra cosas todavía más terribles, como por ejemplo que tengamos que estar pensando cómo hacer para trabajar hasta el último día de nuestras vidas, aún si estamos jubilados, porque si no lo haces te morís de hambre y además tenés que cargar con todo el peso de lo que en esta sociedad es ser considerado una persona inútil. Y acá hay que mirar algo muy importante y hay que notar algo muy importante, que es que esto es un problema estructural y se llama capitalismo. Es algo que mientras vivamos en el sistema capitalista no se va a resolver. Eso no significa que no tengamos que luchar para resolver estas cosas. O sea, en la medida de lo posible, luchar por mejorar las condiciones de vida, aun si nunca llegáramos a transformar este modo de producción en uno mejor, pero en el mejor de los casos, también en poder enmarcar cada una de esas luchas en una lucha más general para poder lograr todas aquellas cosas que en este sistema no son posibles. O sea, básicamente hacer la revolución. Esto nos muestra también que acá no se trata en definitiva de gobiernos. Todos los gobiernos, todos los elencos que van pasando sucesivamente por la conducción del Estado capitalista, en definitiva van a siempre estar garantizando las relaciones de explotación que caracterizan al modo de producción capitalista por encima de cualquier noción de beneficio que no se adecúe, que no esté subordinada o que no sea funcional a la maximización del beneficio capitalista. Obviamente los gobiernos son diferentes, van a afrontar desafíos diferentes y lo van a hacer con políticas diferentes, con discursos diferentes, pero lo que vemos en el largo plazo es un deterioro más o menos acentuado de las condiciones de vida de todos nosotros
por momentos en forma relativa, en otros momentos de forma absoluta, pero sobre todo de estos sectores que son menos valiosos para el capital. En este caso, los viejos. Y dicho sea de paso, no sé si notaron que se suele hablar de estos sectores como sectores vulnerables, grupos vulnerables, como si el problema lo tuvieran ellos y no hubiera un sistema que vulnera permanentemente a ciertas personas para garantizar el enriquecimiento de otras. Clases sociales, no sé si te suena. Y repito, se puede y se debe luchar por mejorar las condiciones de vida, por la implementación de políticas que mejoren las condiciones de vida, al menos en lo inmediato, pero siempre tener una posición de clase respecto a esto es fundamental, porque todos los gobiernos, como decía, son diferentes, van a afrontar de forma diferente los desafíos que se le presentan, pero su rol en la vida social va a ser defender en última instancia la continuidad de las relaciones de explotación que caracterizan al modo de producción capitalista. Por ejemplo, en 2017 Macri implementó una reforma previsional con la cual le robó unos 100.000 millones de pesos a los jubilados, y ahí estuvimos en diciembre todos por 2 días en las calles recibiendo los balazos, los palazos, los gases y todo eso. Pero cuando llegó el Frente de Todo con Cristina, Alberto y Massa, implementaron un cambio de fórmula con el cual le robaron más de 120.000 millones de pesos a los jubilados, y ahí prácticamente no salió nadie a protestar contra este robo descarado. Y no solo eso, es un episodio que casi ni se conoce, del cual no se habla. Entonces, volvamos a la pérdida del valor de uso de la fuerza de trabajo y a la consecuente desvalorización de la persona que vivía de vender esa fuerza de trabajo. ¿Cómo se expresa esto en lo cotidiano? Bueno, convirtiendo a las personas envejecientes en personas marginadas, invisibilizadas, olvidadas, patologizadas, convirtiéndolas en meros consumidores de medicamentos u obligándolas a trabajar hasta el último día de su vida y encima poniéndolas como ejemplos inspiradores de una forma cruel y macabra. O condenándolas al sentimiento de inutilidad porque tenemos tan interiorizado que nuestra vida consiste solamente en trabajar que el desempleo, sea por edad o por cualquier otra cosa, destruye a los seres humanos por dentro, los anula como personas y las hace sentir que no son nada. Claro que no toda la gente tiene una vejez igual, obviamente esto no es una cosa homogénea. Hay gente que llega a la vejez con vitalidad, con energía, con proyectos, pero ¿no te parece que esto debería ser lo normal y no el resultado, en todo caso, de una lucha desgastante contra un sistema que agrede la humanidad de las personas? Porque claro, vos ves muchas veces cómo la dignidad y el coraje se sobreponen a la denigración que se impone desde este modo de producción, desde los gobiernos, desde el Estado, desde una sociedad subsumida a estas lógicas, y te encontrás, no sé, con una señora de casi 100 años que va con su bastón a enfrentarse a la policía que viene a los palazos y a los balazos, y pensás, se llegan a juntar 50 de estas señoras y toman el poder en 2 días y nos obligan a caminar con los patines para no rayar el parqué para toda la eternidad. Pero es terrible que una persona que trabajó toda su vida tenga después que andar ocupándose de la noble tarea de ir a pegarle a la policía cuando en realidad debería estar tratando, no sé, pensando en hacer algo lindo para sí misma. Y acá cabe recordar otras cosas que dijo Marx hace como 500 años. No sé si oyeron hablar del fetichismo, de la alienación y todas esas cuestiones. No las voy a explicar ahora porque tendrán que quedar para otro programa. Y además igual van a encontrar gente que las explica mucho mejor que yo. Pero tiene que ver con que teniendo la mercancía como la principal mediación en las relaciones sociales, se termina dando esta inversión en la cual el valor, siendo producto del trabajo humano, siendo algo que producen las personas, aparece como un sujeto autónomo que domina las relaciones entre las personas y por lo tanto domina sus acciones. E incluso en algunos discursos termina por aparecer como aquello que origina el carácter humano de las personas. Como por ejemplo, cuando Milei y la gente que tiene los problemas que tiene Milei dicen todo esto de que si no haces plata, si no sos eficiente, si no te adecuás eficientemente a la lógica del mercado, bueno, tenés que morir de hambre, no mereces existir como ser humano. Bueno, cuando dicen esas cosas están participando intensamente de esta inversión. Y quiero recalcar lo que significa esto, porque no son solamente los desquicios de un desquiciado, no son solamente las palabras de un perturbado, sino que es en el fondo el funcionamiento del capitalismo. En el capitalismo, si no podés participar de manera eficiente del proceso de valorización del capital, es decir, si no podés proveer de ganancias a algún capitalista, no mereces ya no una vida digna, sino unas mínimas condiciones de existencia. Y esto es así en cualquier momento y en cualquier lugar. El capitalismo funciona así, no importa cuán progresista sea el
gobierno que a vos te gusta. Porque cuando desde el mundo progresista se siguen aplicando políticas que degradan la existencia de las personas envejecientes, aunque se las quiera disfrazar con paliativos y cortoplacismos, porque incluso cuando se quiere aplicar alguna política que provea un mínimo de bienestar, se lo sigue haciendo desde la medicalización, desde la homogeneización, desde la invisibilización de problemáticas fundamentales, poniendo las tareas de cuidado en el ámbito estrictamente familiar, con políticas que finalmente no dejan de ser casi caritativas, como si fueran regalos que hacen los políticos porque son muy generosos, y siempre manteniendo los recursos destinados a ese sector como una variable de ajuste, se está participando de lo mismo. El bienestar en el capitalismo, gobierne quien gobierne, al final del día siempre va a estar subordinado a la lógica de la valorización del capital. Si no, fíjate qué pasó finalmente con el famoso estado de bienestar. Porque claro, no son modelos contrapuestos que un día la gente apoya a uno y otro día, por alguna extraña razón, la gente apoya a otro. Estos que aparecen como modelos son en realidad momentos diferentes de un mismo modelo, de un mismo sistema que tiene una lógica de funcionamiento, que acumula sus tensiones y las va resolviendo por momentos en un sentido y por momentos en otro. Hay momentos en los que hay una mayor disponibilidad de recursos y si la situación social y política lo exige, que no siempre es así, pero si los gobiernos se ven obligados a ceder ante ciertas demandas, esos recursos se pueden destinar a morigerar de alguna manera los efectos más cruentos de esta lógica. Pero eso tiene los límites del desenvolvimiento del propio modo de producción capitalista, porque cuando el esquema económico no da para más, cuando el gasto público es insostenible, cuando los recursos se agotan, llegan las políticas de ajuste con discurso facho o con discurso progre, pero las va a aplicar aquel sujeto político que esté ocupando en ese momento el gobierno, o sea, que esté ocupándose de decidir qué es lo que pasa con nuestras vidas. Claro que ahí aparece el viejo truco de tratar de que la crisis siempre le estalle al otro, así yo quedo como un campeón frente al que tuvo que aplicar el ajuste de manera más brutal, aunque yo haya participado activamente de hacer que las cosas se desenvuelvan de esa manera. Y esto no es solamente una cuestión de los países como el nuestro, que estamos en crisis crónicas o en crisis agudas todo el tiempo, aunque lo crónico y lo agudo parece que ya pierde un poco el sentido, porque es como si crónicamente estuviéramos en una crisis aguda, sino que pasa también en los países ricos, en las potencias mundiales. Porque en los países llamados más envejecidos, o sea, aquellos en los que hay una mayor expectativa de vida, pero en los cuales además las personas mayores ocupan una porción mayor porcentualmente de la población, tienen un problemón tremendo porque el aumento de la población improductiva trae dificultades económicas terribles en plazos cada vez más cortos. Y finalmente termina siendo una de cal y una de arena, que nunca sé bien qué significa esto, porque si querés hacer un reboque te sirven las dos, pero si querés hacer un bizcochuelo no te va a servir ninguna. Pero en definitiva, lo que aparece como un gran logro de la humanidad, el aumento de la expectativa de vida, termina siendo lo que, dada la propia lógica del capitalismo, deteriora las condiciones de vida y repone los discursos que dicen que los viejos o bien se tienen que morir o tienen que trabajar hasta los 95 años. Entonces, felicidades, vas a vivir hasta los 95 años, pero vas a tener que trabajar hasta el último día de tu vida porque ya no alcanza para pagar tu jubilación. Igual trabajo no te voy a dar porque sos viejo. También nos dicen que la productividad se multiplicó por no sé cuánto, pero ahora igual no alcanza porque la productividad se multiplicó por no sé cuánto, pero el ingreso no se multiplicó por un carajo. Entonces, ¿cómo querés llenar la heladera durante 5 o 6 años más o comprarte los medicamentos durante 5 o 6 años más o lo que sea que vivas? La productividad aumenta y resulta que para nosotros hay cada vez menos. Raro, ¿no? Y hay un montón de cosas para agregar sobre esto, cosas que incluso merecerían un programa puntual, como por ejemplo qué rol juega la cuestión de género en todo esto. Sea como sea, la vejez termina rodeada de toda una serie de cargas negativas, con el fantasma de la improductividad rondando siempre por ahí, y en términos más individuales, más personales, pero también en términos más políticos, más sociales, más generales, el bienestar de las personas envejecientes termina siempre apareciendo como un costo. Y repito, esta es la lógica del capitalismo. ¿Significa esto que no se va a resolver mientras vivamos en el capitalismo? Sí, básicamente significa esto. ¿Significa que no podemos hacer nada hasta que no sobrevenga el comunismo internacional? Para nada. Y si el coraje y la valentía de los viejos, los jubilados, que están bancándose la represión, que están manteniendo la militancia en la forma que sea, no te hace dar ganas de derrocar este sistema de porquería, entonces, ¿qué querés que te diga? ¿Estás muerto por dentro o tenés el corazón de telgopor? Y espero que la casualidad esté de tu lado y no termines siendo vos
también una de esas personas que finalmente en este sistema siempre son desechables, y estés ahí a los 95 años con el andador y la mochila de Rappi en la espalda. No, pará, no. No, porque estoy reprimiendo a un jubilado, no. No tengo conciencia de clase, no tengo conciencia. Ay, un mal viaje, no. ¿Por qué? Creo que si no sos productivo no tenés derecho a comer, no tenés derecho a una casa. No, porque defiendan este sistema de mierda, soy inhumano, no. Soñé que era un viejo fachi rati, loco, era rati. Encima pelado, boludo. Ay, no, pará, boludo, pará. Ay, soñé algo terrible. Ay, qué feo. Soñé que soñaba que era un viejo facho. No. Encima. No, encima nada. Bueno, y continuamos en esta emisión de Tarde pero Dialéctico y vamos a dar lugar a la esperada interacción con el panel, para el cual yo traje una serie de preguntas que las traje acá anotadas en el celular porque, bueno, la memoria ya no es la misma, no sé si les suena envejecimiento. Y las preguntas son las siguientes, a ver qué nos responden, a ver qué tan informados están acerca de las problemáticas de las personas mayores. Buenas tardes primero. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tu nombre era? Juan. Juan Felipe, Juan Felipe, Fernando, Juan Felipe. ¿Y el tuyo? Javier. Javier. Mira, ¿Javier qué? Porque yo me llamo Javier también, te tenemos que diferenciar de alguna manera. Carlos. ¿Cómo es tu apellido? Carlos ¿Cómo es tu apellido? ¿Cómo es el apellido del muchacho? El mío, Sí. Horroroso. El muchacho creo saber que se llama Javi Precioso, con lo cual yo voy a instituir que vamos a diferenciarlo de mí, que me llamo igual, por su apellido, y le vamos a decir Javier Precioso, o No. Javi Precioso, o simplemente Precioso, o Hermoso, o Lindo, directamente. Así que Javi Lindo y Juan Felipe. Por verdadero y falso, a ver. 4 de cada 5 jubilados tienen más de $1 millón abajo del colchón. ¿Es verdadero o falso esto? Y con esa edad tuviste que haber llegado a un mínimo, si no sos un fracasado. Yo diría que es verdadero. Verdadero. Sí, verdadero. Perfecto, verdadero. Muy bien, acertaron los dos. Vamos con una pregunta con opciones. ¿Quién vetó el 82% móvil en el año 2010? Javier Milei es la opción A. La opción B es Mauricio Macri. La opción C es Miguel Juárez Selman. Y la opción D es Cristina Kirchner. Cristina. Juan Felipe. Javier Milei. Javier Milei y Cristina Kirchner se confabularon en el 2010 para vetar el 82% móvil. En realidad todo fue obra de Javier Milei, que de alguna manera logró meter su gobierno en el gobierno de Cristina Kirchner. Así que, bueno, usen la imaginación. Fracasado. No sé, creo que fue Juárez Selman, no sé. También, seguramente. Vamos con otra pregunta, que es 7 de cada 9 jubiladas se embarazan para cobrar un plan. ¿Esto es verdadero o falso? Se acaba el tiempo. Corre el reloj. Verdadero. Sí. Javi Preciso. Verdadero. Exactamente. Se embarazan, señoras y señores, para cobrar un plan con la tuya, contribuyente. Vamos a seguir. ¿Qué te podés comprar con una jubilación mínima? A. 200 alfajores. B. 500 mandarinas.
C. 2 pasajes ida y vuelta hasta Mar del Plata. D. Una GeForce RTX 3050. O E. Un gas pimienta para rociar jubilados. Sospecho que la GeForce, pero podría ser el gas pimienta tal vez. Javi La Precioso. GeForce, sin duda. Sí, en realidad todas son correctas, así que perdieron los dos. Bah. La siguiente también con opciones. ¿Cuántos jubilados en este país cobran la mínima? A. El 10%. B. 5. C. Tu abuela. O D. El 60%. Yo diría que tu abuela. Voy por tu abuela también. Bueno, la respuesta es incorrecta. El 60% de los jubilados en este país cobran la jubilación mínima. O sea, la que solamente te alcanza para comprar 500 mandarinas. Y vamos con una que tiene que ver también, que afecta a nuestra vida como personas recientemente iniciadas en el proceso de envejecimiento, y que tiene que ver con un poco de concientización también, que les va a servir a las personas que estén en su hogar viendo esto. ¿Cuáles de estos signos indican que tenés que ir pensando en que vas a tener que arreglártelas para hacer algún tipo de aporte cuanto antes? A. Escribís sobre política en mayúsculas en grupos de compraventa de Facebook y firmás los posteos con tu nombre o poniendo un argentino. B. ¿Te acordás de quiénes eran Samantha y Natalia o Roberto Cantalapiedra? C. Cuando escribís en el celular o en la compu usás el dedo índice, como yo que hago así y mis hermanos se ríen en vez de hacer así con los pulgares. Yo, como que estoy así, tiki tiki. D. ¿Tenés todavía tu cuenta de Yahoo? O E. Sacás la llave de tu casa una cuadra antes de llegar a la puerta. ¿Qué dicen? ¿Puede ser que todas sean correctas? Puede ser que todas sean correctas. Todas son correctas, sí. ¿Alguno de ustedes ya sufre alguno de esos síntomas? Lo de sacar la llave. Lo de sacar la llave es terrible. La del teléfono, la de las llaves. Y debo tener alguna cuenta de Yahoo dando vueltas todavía. Bien. Bueno, ya saben. Así que si sos una persona en proceso de envejecer, o sea, cualquier ser humano en cualquiera de las etapas de su vida, y además estás en una situación de grave riesgo, o sea, vivís en la Argentina y te gobierna Milei, te podés comunicar al teléfono que va a aparecer en pantalla, pero además te recomendamos que si la jubilación no te alcanza o si llegaste a juntar un par de pesos abajo del colchón, los pongas por supuesto, en cripto o en algún tipo de plataforma de apuestas online, como las que te vamos a estar recomendando desde este canal, y vamos directo a la tanda. ¿Sos jubilado? No vayas a la marcha, cagate en el resto, ponela en Timba y que se caguen todos. ¡Timba! Transformá toda esa incertidumbre en una certeza, probando suerte con esta. ¡Timba! No te alcanza para comer, te sacaron los remedios, vas a protestar y te reprimen. Mejor invertila en Timba. ¡Timba! Sí, que el colapso del sistema previsional no te agarre desprevenido. Mejor que te agarre en el casino, papá. Te la jugaste toda la vida aportando y no ganaste nada. Probá con esta. Deja de especular con dólares y ladrillos. Especula con esta, pillo. Con tu carnet de jubilado te damos un 25% de reintegro en tu primera apuesta. Timba, jugátela con esta. Timba. Bueno, continuamos en Tarde pero Dialéctico, ahora con un invitado, Carlos Titín Moreira, militante del PTS, con quien vamos a seguir charlando el tema de hoy. Carlos, ¿cómo estás? Hola, Javi, todo bien, gracias. Bueno, me alegro. Yo te quería preguntar si esto que irrumpió ahora, digamos, de una forma muy intensa, el conflicto de los jubilados, tanto la organización que está habiendo por parte de los jubilados y los sectores que los acompañan, como la represión cruenta, que ya es algo cotidiano. Si esto es algo nuevo, como pareciera ser para algunas personas, o en realidad esto viene de antes, porque pareciera siempre que estas cosas, cuando llega algún gobierno de derecha o de ultraderecha,
empezaron en diciembre, en el momento que ese gobierno asume, pero si uno empieza a indagar, como que sospecharía que no, ¿no? ¿Cuál es la situación más a largo plazo? Mira, los jubilados históricamente vienen, todo el mundo va a saber que de Norma Pla, allá por los arranques de los 90, se movilizaba justamente porque la jubilación bajo el menemismo era una lágrima. Y desde ahí, Marcos Wallman, que es el dirigente de la Comisión Nacional de Jubilados y Pensionados de la República Argentina, está prácticamente de aquella época, tiene 90 y pico de años y viene todos los miércoles. Y Marcos Wallman viene contando, son 1.722, si no me equivoco, de marchas de jubilados reclamando, o sea que hubo una continuidad. Pero obviamente con este gobierno fue un salto. Y la primera aparición fue cuando fue la ley Bases, que hubo represión y hubo un grupo de jubilados ahí que resistía y ahí empezó a potenciarse la concentración que se hacía en el anexo del Congreso todos los miércoles a las 3 de la tarde y ahí empezó un clásico. Marcha de jubilados, represión de las fuerzas federales o de la fuerza de la ciudad. Las fuerzas represivas federales, que a veces vienen todas. Cuando digo todas, viene Gendarmería, Prefectura, Policía, Seguridad Aeronáutica y la Federal. Y después afuera está la Policía de la Ciudad, o sea que estamos completitos. Claro, sí. No, eso obviamente que se ha agudizado porque bajo este gobierno se profundizó la miseria de los jubilados. O sea, ya nos venían robando en anteriores. Todos los gobiernos anteriores nos fueron quitando una parte del reajuste. Primero Macri, después el gobierno Alberto y después cuando vino Milei nos robó el ajuste de enero. Claro, y cada cambio aparte en la fórmula previsional que se viene haciendo siempre... Siempre a la baja. Claro. Siempre a la baja. Siempre atada a lo que esperan que se mueva menos, ¿no? Macri esperaba que no hubiera inflación. Claro, pero vos fíjate ahora, efectivamente, o después quitándote, como ya te digo, lo de Milei, todo el ajuste de enero. Entonces después te pone un bono de 70 lucas. El bono de 70 lucas está fijo desde enero. Claro, te iba a preguntar eso, porque también hay una parte del ingreso que no está, digamos, legalizada, entre comillas, entonces está sujeto a la... Claro, mi hermana me dice, pero mirá que este gobierno, media defensora de la política liberal, dice, mirá que este gobierno te ajusta según la inflación. Sí, pero al no ajustarte ese bono de 70 lucas, nada, o sea que se ha devaluado un 60-70% o más en un año, entonces, que era una parte importante, sigue siéndolo, una parte importante de los ingresos. Entonces, eso es terrible, porque entonces es mentira que te ajustas según la inflación, te ajustas bastante más abajo de la inflación. Y siendo que la inflación, vos sabés que la inflación, como demostró el último mes, la inflación de los productos alimenticios es mayor, y un jubilado ¿en qué gastamos? Y la mayoría gasta en medicamentos y en alimentación, porque en otras cosas prácticamente no podés gastar porque no te alcanza. Entonces, o sea que se ha empeorado mucho la situación. Vos nombrás a Norma Pla en los... que son 20, 25 años más o menos de fin de la convertibilidad. ¿Cómo fueron las políticas previsionales? Cavallo sacó en la época de Menem, de la convertibilidad, sacó los aportes patronales, redujo notablemente los aportes patronales para la caja jubilatoria, para lo que significaría el ANSES. Y eso no hubo gobierno. Nunca se restituyó. Bueno, y entonces esa es lo que financia la caja, digamos, hoy sería el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que está rondando, depende de la cotización, está rondando cerca de 70.000 millones de dólares. Pero esa caja, que vendría a ser los ahorros para pagar las jubilaciones, también es utilizada, no solo que se financió con esto que estábamos hablando de la reducción de los aportes patronales, sino se financia porque todos los gobiernos han metido mano y entregado papelitos. O sea, sacar los dólares efectivos que tenía el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y
dejarle papelito. O sea que estamos también en una situación complicada desde ese punto de vista. Y desde los 90 en adelante hubo muchísima informalidad laboral. Entonces, todo el trabajo, hoy tenés un 40%. Entonces, todo ese trabajo en negro no aporta a la jubilación. Por eso el drama que tenemos de cuando te dicen, bueno, necesitas entre 3 y 4 activos para bancar a una jubilación digna. Y como no los hay, entonces, bueno, hambreamos a los jubilados. Es fácil, no hay mucha vuelta. La solución que responden los gobernantes de turno es los hambreamos. Un poquito más, un poquito menos. Ahora con esto es terrible. Y por eso se ha multiplicado. Porque ahora ya somos más de 14 las organizaciones que nos juntamos los miércoles en el anexo y que venimos... ¿Qué organizaciones participan? Mirá, primero todas las organizaciones de izquierda, de todos los partidos de izquierda, que es una diáspora importante. Y después también hay varias de la CTA, distintas variantes de peronismo que participan. Entonces, hemos logrado una cosa rara, porque es un frente, que levantamos un programa. Por ejemplo, ahora el miércoles 23... nosotros nos vamos a movilizar y en vez de hacer la ronda tradicional vamos a ir a Plaza de Mayo. La marcha es a Plaza de Mayo, que es contra el acuerdo que acaba de hacer Milei con el FMI. Ese es el punto central. Y después, por supuesto, aumento de las jubilaciones, una serie de reivindicaciones nuestras. Pero ha sido tanto el impacto de lo acordado y tanto que nos va a perjudicar a los trabajadores, pero a los jubilados en particular, que nos vamos a movilizar con ese objetivo. Y invitamos a todo el mundo que nos acompañe. Vamos a hacer el acto, arrancamos a las 4 de la tarde de Congreso y a las 5 vamos a estar en Plaza de Mayo haciendo el acto. Perfecto, bien. Dejamos entonces la invitación para todas las personas que puedan ir a acompañarlo. Te hago otra pregunta que tiene que ver con esto. Vos, bueno, llegás desde una historia militante, de una actividad militante, pero ¿cómo llega tal vez otra gente que no viene con un acervo de militancia, una militancia partidaria o algo, que no forma parte de organizaciones? ¿Cómo llega a la situación de, bueno, tener que embarcarse en una lucha en un momento de su vida que se supone, nos dicen, que es el momento de descansar, de dejar de lado las actividades, el trajín de las actividades, y supuestamente uno pensaría que es cuando tiene que disfrutar de todo lo que hizo a lo largo. ¿Cómo llega la gente, o en qué situaciones o qué contextos impulsan a la gente a sumarse a esa lucha? Muchos de los que nos movilizamos, que somos una minoría, porque vos imaginás que los jubilados y pensionados de la Argentina somos 7 millones, ¿no? Y si vos querés, todo lo que es la zona de Buenos Aires, el AMBA, no sé, seremos 4 millones, nos movilizamos una fracción minoritaria, pero de alguna manera representamos los intereses de esos que no pueden marchar por cuestiones, sobre todo porque es muy difícil, en el sentido de que si no tenés buena condición física, digamos, es muy difícil movilizarse todos los miércoles. Inclusive vienen algunos compañeros y compañeras que tienen mucha dificultad desde el punto de vista motriz y se vienen igual. A mí eso me llama muchísimo la atención y emocionante. Sí, creo que eso fue muy impactante para todo el mundo. Claro, vimos cuadros, digamos, muy impactantes desde ese punto de vista. Totalmente, pero lo otro es que a mí me preguntaban los jóvenes de mi organización o cuando hago una charla, me dicen, ¿pero cómo se la bancan los viejos? Que les sorprende a la gente joven, estoy hablando de gente joven de 20 años, ¿pero cómo se la bancan? Y le digo, porque nosotros somos la generación de 70. Tenemos compañeros presos, desaparecidos, asesinados, perseguidos, exiliados. Mirá si nosotros nos vamos a amedrentar frente a la policía que nos reprime hoy. De ninguna manera. Entonces, desde ese punto de vista, parecemos como un grupo de superhéroes. La gente los tiene puesto en un... Claro, pero es que no hay otra. Primero porque hay una historia militante. Y hay muchos, inclusive muchos que no fueron militantes, en el sentido estricto del término, ser organizado y todo lo demás, sí la vivieron en esa época. Vivieron lo que fue los 70 y vivieron sobre todo, lo que yo trato de contarle mucho a los jóvenes, es lo que se cuenta poco en este país, la resistencia a la dictadura. Y eso se cuenta poco. El libro sobre qué pasó antes en los 70 está lleno, ¿no? De todo. Pero ¿qué pasó bajo la dictadura? Poco, y bajo la dictadura hubo mucha resistencia. Se conoció poco, salía muy poco en los medios, pero hubo mucha resistencia. Ahí se fue
fogueando a esta gente. Y después, si vos querés, también la gente es admiradora de lo que hizo Norma Pla, que empezó sola, con unos viejitos que la acompañaban, y terminó yendo a los canales de televisión a ponerle un apriete a Sofovich y compañía, y inclusive hacerlo llorar a caballo, bueno, que hay que tener, y lo logró. Entonces, también, de alguna manera, es un poco la historia de los jubilados en Argentina, que yo creo que es un caso, no sé si emblemático, pero es un caso raro en el mundo de movilización, de permanente organización, y bueno, y se acerca a mucha gente porque no puede vivir bajo estas condiciones, no se puede vivir o no se puede pagar los medicamentos. Es terrible, es terrible. Es una situación donde vos decís, pero ¿cómo puede ser? ¿Entendés que haya tanta insensibilidad? Hace unos meses los primeros que recortaron del PAMI, de los medicamentos del PAMI, eran para los medicamentos ambulatorios del dolor. El tramadol, la morfina, la prevagalina. Pero tiene que ser cruel. Una crueldad terrible. Claro, si estás internado puede ser que te lo den, pero si no, no. Pero escuchame una cosa, es terrible, del dolor eso, no podés. Y bueno, por eso estamos, digamos, o sea, hay causas profundas de por qué una persona, en vez de estar disfrutando de lo que supuestamente sería el descanso de una vida ganada con gran esfuerzo, disfrutar de los nietos, el que lo tiene y eso, y no, tenés que estar peleando para poder sobrevivir. Y bueno, lo hacemos con muchas ganas, y lo hacen con muchas ganas, y vos los ves venir, y decís, ¿y cómo vienen con tanto entusiasmo? Vienen entusiasmo porque yo creo que están peleando por una causa justa, y que son reconocidos en el barrio. Claro. El otro día el portero me dijo, lo vi por televisión. Porque había salido, me había hecho un reportaje en la tele, muy bien, me dice el tipo. A mí me causa gracia porque, digamos, un reconocimiento que los jubilados seamos la vanguardia de enfrentamiento a los planes de ajuste es algo raro. Claro, sí, totalmente. Y bueno, nada, estamos ahí y bueno, tratar de darle un sentido más nosotros hemos tratado desde, sobre todo de mi agrupación, ¿no? Somos jubilades, la agrupación mía, somos de compañeros de PTS e independiente, es de darle un carácter de lograr que no sea solamente miércoles de los jubilados. Nosotros insistimos mucho en decir, porque los jubilados no nos salvamos solos. Nosotros no vamos a conseguir una jubilación digna con los recursos que hay hoy. La única posibilidad de que eso avance es si los recursos del Estado, en vez de entregárselo al Fondo Monetario Internacional o en vez de bajarle los impuestos a los grandes empresarios, se los aumentan. O sea, es evidente que es junto con los trabajadores, no lo vamos a lograr solo. Porque vos decís, bueno, estoy consiguiendo un pequeño... No se consigue nada pero solo. Para hacer una cosa, esto es un cambio muy profundo que hay que hacer. Y tenemos conciencia con eso. Entonces dijimos, convirtamos los miércoles, de hecho se fue haciendo miércoles de los jubilados en miércoles de la resistencia. Vinieron los del Bonaparte, después trabajadores de salud del Garrahan, del Posada, y así se fue consiguiendo. Que vinieran, hasta que un día, bueno, le pegaron a Carlos el Chacarita, le decimos nosotros, el famoso hincha de Chacarita, y ahí vino un sector de los hinchas de Chacarita que se sintieron, porque eran 2 miércoles seguidos que le habían pegado a él. Una vez lo gasearon y otra vez le pegaron. Entonces vino solidario un sector de la hinchada, que yo estuve charlando con ellos, gente macanuda, todo nada que ver con la barra. Y eso provocó que el 12 vinieron una multitud de hinchas. Inclusive uno me marcó, mirá que la mayoría son de clubes del ascenso, donde hay menos control. Y el 19 el 12 fue la represión, donde lo hieren a palo grillo, mal, y bueno, se está recuperando, por suerte. Y después entonces el 19 vino una marcha de que ya venían los sindicatos y eso, y se repitió ahora el 9 de abril. Estuvo muy buena esa marcha, donde vino la CGT, obvio, solo con delegaciones, pero muy interesante, porque se ha convertido entonces, el movimiento de jubilados se ha convertido en un aglutinador de conflicto que ha obligado a la CGT, que está durmiendo la siesta, a tener que apoyarnos. Pero ya, al final, porque ya no había forma de... No porque le interese la jubilación. Porque justamente los sindicatos, vos fíjate interesante, los sindicatos en Argentina, no es en todo el mundo, en otros lados no, los jubilados están organizados en los sindicatos, la mayoría. En Argentina muy pocos sindicatos tienen organización.
que los jubilados estén organizados dentro del propio sindicato. O sea, somos desechables. Terminaste la vida laboral útil Claro, y claro. ya está. Para el Estado no servís y para los dirigentes sindicales tampoco. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Claro, sí, ahí quería ir, porque vos decías, bueno, no es una lucha que se pueda ganar sola, es una lucha que solo se puede enfrentar de una forma general porque tiene que ver con una cuestión estructural de cómo funciona el capitalismo Así también. es. Entonces, dejás de ser productivo para el capital y bueno, ahí aparecen estos discursos de, bueno, ¿cómo se llama? Ahora se me fue, la mujer esta del Fondo Monetario que dijo la frase esta de que, bueno, el problema es que los viejos viven mucho. Entonces, si no vivieran Lagarde, tanto... Claro, Christine eso, Lagarde. Christine Lagarde. Así que, desde el punto de vista de la militancia partidaria, un partido marxista, ¿cómo ves esta cuestión, cómo se relaciona con la cuestión, bueno, de clase, con el sistema capitalista, básicamente? Bueno, ahí tenés una cuestión, digo, porque interesante lo que decías de Christine Lagarde del FMI, ¿no? Carlos Menem lo dijo hace mucho tiempo, hace 30 años atrás, contestándole a los jubilados que se organizaban con Norma Pla. Si tienen tanta fuerza para pelearse con la policía, ¿por qué no siguen Vayan a laburando? laburar. Claro. Entonces, ahí vos tenés un tema. Avanzó muchísimo la ciencia, y particularmente la medicina, para las expectativas de vida han aumentado muchísimo, ¿no? En los últimos 30, 40 años. Entonces, todo eso que es mayor vida, mayor tiempo de vida, tendría que ser, obviamente, por el avance de la ciencia y eso, también a lo mejor más posibilidades de poder disfrutarlo sin trabajar. Y no, es al revés. Entonces, es un problema mundial. Vos fíjate, en Francia hace 2 años hubo movilizaciones enormes por querer aumentar la edad jubilatoria, que la aumentaron, y por querer aumentar los años de aporte que necesitas para poder jubilarte. Y eso provocó una rebelión. Pero claro, el capitalismo lo que quiere es extraerte hasta la última gota de sangre. Si vivís más años, diría que tiene la cara, bueno, trabajás más tiempo. Entonces es una presión brutal del capitalismo de querer sobreexplotar a la gente en una extensión de vida, y nosotros que queremos decir, no, vamos a defendernos nuestro derecho a poder disfrutar por lo menos algo. Yo trabajé en el Astillero Río Santiago. Hubo una movilización muy grande en el 2018, que lo querían cerrar con Vidal de cosas. Y ahí fui, me encontré, porque hacía muchos años que había trabajado, me habían echado, y me encontré con muchos compañeros que digo, no, ¿te jubilaste? No, me falta un par de años. ¿Y vos te jubilaste? No, tanto. Eran pibes jóvenes cuando yo entré y estaban por jubilar. Muchos se murieron antes de jubilarse. Esto fue hace 7 años. Muchos. Los veo, suben cada 2 por 3 en Facebook y digo, no puede ser. U otros se jubilaron y se murieron al año o 2 años. Y eso pasa en muchas profesiones, que son así, por ejemplo, el colectivero. Entonces, la gente se jubila, el colectivero se jubila un poco antes, ¿no? Por suerte. Consiguieron hace unos años bajar la edad jubilatoria. Porque vos tenés actividades como la minería y eso, donde la expectativa de vida es menor. Entonces, ni siquiera ahí se consigue que uno pueda disfrutar 1, 2, 3. Unas cosas, es espantoso, porque vos decís, pero eso no se toma en cuenta, eso no aparece en la estadística, no aparece en las cuestiones. Entonces el tipo laburó toda su vida, se jubila y al año o los 2 años se muere, o antes de poder jubilarse llega a morir. Entonces, digo, los avances de la ciencia tienen que ser para mejorar la vida de los que estamos en su momento jubilados y los que están laburando, para que tengan mejor calidad de vida, no peor, no 2 o 3 laburos, como tiene hoy la juventud y eso para poder sobrevivir. Entonces, cansancio, es terrible. El capitalismo es, de ese punto de vista, queda muy demostrado como un régimen absolutamente inhumano. Sí, de hecho, desde el punto de vista de la ciencia, incluso uno ve, no sé, en la sociología de la vejez, la antropología de la vejez, la economía política de la vejez, las disciplinas que se abocan a estudiar estas cosas, y siempre está, a mí me llama la atención, pareciera, bueno, habría que hacer un relevo más riguroso, pero por momentos pareciera que está mucho más presente la preocupación por sostener, por garantizar la productividad de las personas mayores y muy poco, salvo en algunos casos, la preocupación por preguntarse por qué la productividad se tiene que extender hasta el último de los días de una persona. Y muchas veces sin preguntarse, a ver,
¿A qué me refiero? Está, no sé, esta cosa de decir, cuestionar que la edad se relacione directamente con, no sé, la decrepitud, la decadencia, la improductividad. Entonces, como desnaturalizar eso y ponerlos como estigmas, bueno, eso es algo social, no es algo natural que la edad esté relacionada con la improductividad, con la decadencia o con la decrepitud. Pero siempre ponen la improductividad en la columna de los estigmas, como que hay que desnaturalizar que a cierta edad uno ya es improductivo. Y no se preguntan, y por lo tanto un poco se naturaliza, qué es la productividad en el capitalismo. Que la productividad en el capitalismo es la productividad para el capital. O sea, es participar en una relación de explotación. Entonces, como que se termina borrando esta cosa de, bueno, ¿por qué, ya que estamos en el capitalismo, al menos hasta que derroquemos este modo de producción y lo reemplacemos por otro, ¿por qué encima todo parece indicar que ese estado de productividad permanente, de ser un objeto de explotación permanente y de que te expriman hasta la última gota, se tenga que extender hasta el final de la vida? Y eso pareciera que está ideológicamente, incluso hasta en la ciencia, muchas veces parece que se naturaliza, que es así. Y eso no sé cómo entre el mundo de los jubilados, si está cómo se afronta esa discusión, porque incluso uno ve en los medios esas historias, ¿no?, conmovedoras de la señora que tiene 101 años y sigue trabajando, y te lo ponen como algo positivo. Es que la mayoría trabaja. Claro. Tiene que hacer changas, tiene que hacer un montón de cosas para poder sobrevivir. Entonces, lo que vos decís, la productividad. La productividad avanzó muchísimo porque la tecnología aplicada a la industria, aplicada a la ciencia, aplicada al comercio, aplicada a los servicios, ha aumentado la productividad humana. O sea que hoy se podría trabajar menos horas. Pero hay que Digo, trabajar en más. general, claro, no solo menos años, sino menos horas también en la jornada laboral o menos días por semana. Y se trabaja más. Entonces vos decís, pero claro, pero si hoy podríamos trabajar todos, no sé, 4 horas, si repartiéramos el trabajo entre todos, podríamos trabajar muchísimas menos horas y podría ser simplemente, digamos, lograr manteniendo, no estoy hablando de si aumentamos la productividad, con los niveles actuales que hay de desarrollo en nuestro país, estoy hablando, ni siquiera a nivel mundial. Por ejemplo, nosotros estudiamos que agarrando las empresas, 12.000 empresas más importantes de nuestro país, si ahí redujéramos la jornada laboral a 6 horas, se crearían 1 millón de puestos de trabajo. Cuando en el país hay desocupación. Pero aparte de sobreocupación, porque va a agarrar un docente y el tipo tiene... Yo he ido a escuelas porque hemos dado charla por el 24 de marzo y me dicen, no, tenemos 2 laburos, salimos de acá y me voy a tal lugar. Entonces, digo, ¿cómo terminan? Termina mal. Termina mal, gente joven que termina mal porque tiene que agotarse, y ni hablemos de la que está en trabajo productivo, porque termina con túnel carpiano, termina con lesiones en la columna, pero lesiones de gente que tiene 30, 35 años, yo no lo puedo creer. Bueno, porque justamente los ritmos de trabajo para aumentar la productividad, no en base a tecnología, sino en base a un sobreesfuerzo del cuerpo, y por eso la industria automotriz va sacando. General Motors, por ejemplo, yo soy de Rosario. General Motors, cuando se instaló hace 30 años, los tipos a los 10 años cambiaban el personal, porque se le rompían, como se dice en la jerga. Entonces, es brutal. Lo del capitalismo en Argentina, digo, para que vos decís, hasta que no derroquemos el capitalismo. No, mientras luchamos por derrocar el capitalismo, tenemos que lograr las mejores condiciones de vida, porque si no vamos a terminar todos rotos. Sí, por supuesto. Claro, efectivamente. Y mantener que los que estamos en etapa, no somos pasivos, como dice un jubilado, me encanta, dice. Nosotros no somos pasivos, claro. Pasivos no tenemos nada. Pero que sufrimos, no disfrutamos una jubilación, es tener por lo menos que sea algo que alcance para comer y para la medicación. Porque si tenés que pagar un alquiler, olvídate. Entonces, tener condiciones dignas de vida, tanto cuando uno está en el proceso productivo laboral, cuando uno deja de laburar. O sea, es una batalla terrible que hay que hacer permanente. Y de ese punto de vista, obviamente, los jubilados no estamos solos y tenemos que pelear junto con los trabajadores, porque el capitalismo es lo que nos va. Y ahora con los acuerdos que hemos hecho, con la crisis mundial que se avecina, la recesión que están anunciando todos, por los aranceles de Trump,
los reculios, no estamos hablando de un problema coyuntural, estamos hablando de un problema más profundo. Desde el 2008 en adelante el capitalismo no viene en pequeñas onditas recuperándose y se hunde, pero ahora estamos en un proceso mucho mayor. Entonces, en ese proceso mayor, la crisis no la podemos pagar los sectores laburantes, sean activos, sean desocupados o seamos jubilados. No nos queda alternativa. O salimos a luchar y enfrentar esto, estamos fritos. No hay forma. Y eso estamos organizados nosotros los jubilados y queremos que se incorporen otros sectores. No queremos que sea un paro aislado como hizo la CGT. No, queremos un plan de lucha serio para revertirlo, porque no está escrito que vamos a tener que pagar nosotros los platos rotos de los negocios que le van mal al capitalismo. Que no le va tan mal. O sea, le van mal a algunos sectores y otros sectores ganan fortuna. Va muy bien. Sí, claro. También hay división. Un sector que se beneficia muchísimo, sectores menores que se hunden y quiebran porque no pueden competir, y en el medio desocupados, despidos, cierre de plantas, fábricas, no solo en Argentina, en el mundo, eso es lo que se viene. Sí, aparte hay una cuestión que tiene que ver con que hay, qué sé yo, una persona desprevenida podría pensar que, bueno, los conflictos de determinado sector no le competen, entonces, pero en un punto todos vamos a tener que dejar de trabajar en algún momento y vamos a tener que ver qué hacemos en ese momento. Yo, por ejemplo, yo no conozco lo que es ni un aguinaldo, ni un aporte, y tengo una alumna que tiene 86 años y arrancó a estudiar piano conmigo. Y nunca había tocado, nada, una persona súper activa, con una energía tremenda. Ella fue contadora. Yo le estaba comentando que no sé qué quilombo tenía con el monotributo y me dice, no pagues más el monotributo. No lo pagues más. Yo decía, y no, pero para tener al menos un aporte, no lo pagues más, porque me decía, cuando te jubiles, no te lo van a dar. Esa plata no te la van a dar nunca, porque el sistema así como está, va al colapso. Y una persona que no es ni de izquierda, ni marxista, ni nada, me decía, no va a funcionar, vos estás poniendo plata y eso no te va a llegar nunca, porque no hay forma de que así como está se siga manteniendo la estructura económica, digamos, del aporte. Y está esta cuestión de que justamente hay un montón de sectores, o un sector muy amplio de la clase trabajadora, que ni siquiera va a llegar, que no tiene aportes, que no tiene... No, pero ahora lo que está diciendo vos, el 23 de marzo terminó la moratoria. ¿Qué era la moratoria? Que si vos no cumplías con 30 años de aportes, te daban la posibilidad de ir pagándolo en cuotas. Como financiar los aportes que te faltaban. Bueno, eso se cortó, por lo tanto, 9 de cada 10 mujeres no se van a poder jubilar y 7 de cada 10 hombres, porque vos no llegás a los 30 años de aporte. Entonces, olvídate, con la informalidad que hay 40%, lo que decía esta señora parece una cosa media loca, pero es así. Porque el sistema capitalista mundial va a tratar de que las jubilaciones ya no sean un salario diferido de alguna manera y de alguna manera tenga que ver con un porcentaje de lo que vos ganaste en tu vida laboral, sino que va a ser un subsidio a la vejez miserable, que van a tener que bancarte la familia o lo que sea. Hoy está pasando. Sí, bueno, hay jubilados que no pueden pagar el alquiler. ¿Y sabés qué hacen? Digo, me lo dicen compañeras que trabajan en el PAMI. Van a hacer la cola para ir a un geriátrico. O sea, están pidiendo ir a un geriátrico porque saben que no pueden bancar una vivienda. Entonces en el geriátrico van a tener la posibilidad de poder subir. Entonces está aumentando terriblemente ese tipo de solicitud, porque ni lo pueden la familia, o porque no tienen hijos o lo que fuera, o los hijos viven en otro lugar, o no tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces, digo, es terrible. Lo que decía la mujer es verdad, porque si vamos a ir a nivel internacional, quiero decir, Argentina también, a pagarle un subsidio a la vejez, que es la PUAM. Yo cobro la PUAM, yo no me pude jubilar. No aportaste, dicen los tipos. No aportaron mis empleadores. Claro. Entonces, no me pude jubilar. Entonces, cuando me tocó, ya había caducado. Era bajo Macri y pasamos a la PUAN. La PUAN es pensión única del adulto mayor. Es el 80% de la mínima. A eso van. A una pensión que te sirva... Se va a caer. Cuando se caiga nos reímos. Es una pensión que sirva para una subsistencia. Porque si la mínima ya es baja, claro, imagínate el 80%. Pero es eso, es como un subsidio. Así, un subsidio. Está fuera del sistema. Es un germen que ya está... Eso...
desde eso, desde esa política... Ahí se cayó. Te caíste. Va a pasar todos los programas esto. Y cuando no se caiga nos vamos a tener que ocupar de alguna manera de garantizar que se caiga, porque ya, o no, pasó la semana pasada con Alejandro. Trae suerte entonces, dale. Sí, aparte siempre cuando estamos tocando un tema referido a alguna forma de colapso del capitalismo, siempre se cae el cuadro. ¿Sí? Es bastante, Está en sintonía. ya bastante coordinado. Muy Sí, bien. sí. Así que, pero tenemos eso, tenemos el veto al 82% móvil de Cristina, son un montón de elementos que van marcando el camino que vos Claro, que vos porque decís. el tema es interesante lo que vos decís, porque el Congreso terminó votando el 82%, que para la gente joven que no sabe, es una vieja reivindicación que se impuso hace más de 60 años, que si vos te jubilabas, cobrabas el 82%, como el 82% del último salario. Eso quedó caducado, obviamente, bajo la dictadura militar y nunca más se puso. Entonces, cuando Cristina era presidenta, el Congreso lo aprobó. Y Cristina lo vetó, porque ¿cuál era el argumento? Y no dice de dónde van a salir los... Claro, ¿de dónde van a salir los aportes para eso? Y si, claro, si no se reponen los aportes que habían sacado Caballo, que tenían que poner los empresarios, si no se impone impuestos de otro lado, porque eso tiene... ¿Quién paga la jubilación? Entonces dice, no, pero usted quiere los remedios gratis. No queremos los gratis, ya los pagamos. Claro. Con nuestros aportes, con nuestro trabajo. Lo queremos al 100%, pero no es gratis. Porque gratis no, entonces... Hay que sacar la guita de otro lado, claro, si las cajas están desfinanciadas, si le sacaron los dólares y le dejan papelito. Todo ese fenómeno no se puede sustentar dignamente, quiero decir, con una jubilación o una pensión que sea menos aceptable, si no se saca la guita de otro lado. ¿Y de otro lado qué? De los grandes capitalistas. En primer lugar, el Fondo Monetario Internacional y los deudores de los 400.000 millones de dólares que tiene, o más, que tiene nuestro país, aparte de lo que debemos al Fondo Monetario. Entonces, es una lucha. O los grandes grupos capitalistas tienen menos ganancia porque se la quita bajo impuestos, lo que sea, y se reparte eso para los jubilados, o no hay forma. Estamos hablando bajo el capitalismo, porque en el fondo, si lo es bajo el capitalismo, la lucha tiene que ser demostrar que bajo el capitalismo es imposible que haya jubilaciones dignas, que haya pensiones y que haya trabajo digno, ¿no? Es evidente, pero eso es conclusiones que no las saca mucha gente. Justamente somos una minoría. Los que No, nos claro, y reivindicamos aparte el capitalismo revolucionarios. funciona así, no importa cuán progresista sea el gobierno que esté, el capitalismo funciona así. Claro, el tema es que para demostrar para los trabajadores que tienen confianza que va a venir un gobierno que le va a dar un poquito más o un poquito menos, bueno, todas las experiencias últimas demuestran que los que vienen a decir que te van a dar un poco más no lo hacen. Imagínate los 3 últimos candidatos a presidente que nos puso Cristina Kirchner. Digo para alguien que tuvo claro. 2 presidencias, un reconocimiento importante y lo sigue teniendo. Sí, en no la es alguien que sociedad. pasó circunstancialmente y no tiene Claro, nada pero- que ver con cómo se desarrollaron No, las pero yo cosas te los después. nombro, porque Scioli, Massa, que trabaja para un grupo buitre, y Alberto. Esos son los últimos 3 candidatos a presidente. Entonces, bueno, nada, fracaso total. Entonces, si fracasó lo que históricamente se reivindicaba como era el gobierno burgués, pero en última instancia más a favor de los trabajadores, el peronismo, y su versión más progresista, que es el kirchnerismo, si fracasaron rotundamente, imagínate lo que la expectativa que puede haber para que venga una 4ª versión. No la hay. O luchamos por una salida independiente, por un gobierno de los trabajadores, o vamos a tener que seguir sufriendo y luchando. Y sufrimos, porque sufrimos bajo el capitalismo, pero luchamos contra el capitalismo, porque en el fondo lo que queremos no solo es mejorar nuestras condiciones, sino tratar de cambiar la sociedad, que no puede ser la sociedad que vivimos. Porque Argentina no es un país pobre. Es un país con muchos pobres, pero el país no es pobre. Cada vez más pobre. Los pobres cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos. Sí. Porque el país, por más que por la crisis que estamos y todo lo demás, el Producto Bruto Interno, todo lo que el país produce por año, en servicios, en bienes, todo lo demás, sigue más o menos estable. Y la población no crece mucho. Entonces, desde ese punto de vista, es inaudito que estemos nosotros viviendo las condiciones miserables con el 60% de los pibes bajo la línea de pobreza. Bueno, todo lo que sabemos y los que están viendo esto saben perfectamente, no lo tengo porque yo andar explicándoles la realidad brutal que vivimos.
Pero lo que es inconcebible, que haya la desigualdad que hay en este país y que nadie hable de dónde. No hay forma de, si no le tocamos los intereses a los grandes grupos capitalistas, que se pueda mejorar sustancialmente el nivel de vida de las masas. Es imposible. Y bueno, la voz todavía de los que decimos esto todavía es minoritaria, pero creo que la crisis sola va a ir llevando a conclusiones, ya empieza a llevar a conclusiones a gente, muy importante, empieza, sí, pero bueno, esto de izquierda y estar equivocado no están. Si seguimos bajo la égida del fondo, vamos rumbo a eso. No nos falta mucho igual. Ya todo el desastre que hicieron. Eso es lo que vos estás planteando. Mira, el acuerdo con el fondo que se empieza a conocer y hay cosas que son secretas. La reforma jubilatoria justamente es una de las claves que ellos tienen. Entonces eso en este año electoral no lo quieren plantear, lo van a plantear el año que viene. Y con la reforma laboral también. ¿Por qué? Porque saben que va a haber resistencia. O sea, somos un pueblo que se resiste a los embates duros del capital. Entonces, tarde o temprano, si quieren avanzar sobre las condiciones que ya están más que maduras, más que deteriorado el nivel de vida de los trabajadores y de los jubilados, si quieren avanzar, y ese es el acuerdo con el Fondo Monetario, el Fondo le dijo, muchachos, les presto la plata porque ustedes tienen que avanzar. Bueno, eso significa lucha de clases, eso significa huelgas, paro, movilizaciones, corte de ruta, enfrentamientos, ya lo vivimos, porque va a salir distinto. No va a salir ni distinto lo que el gobierno quiere, porque el país se va a endeudar y nos va a hundir en la miseria y todo lo demás, y vamos a resistir. Entonces, lo que hay que hacer es adelantarse a esa cuestión y empezar a combatir ahora lo que va a ser una cosa de masas. La gente va a salir contra el Fondo Monetario y va a salir contra las consecuencias, porque lo que la gente todavía no sabe, dice, bueno, pero el fondo capaz que nos salva. Hay expectativas, y bueno, a lo mejor con esto puede ser que haga inversiones. No va a haber ninguna inversión. Está cayendo el precio del petróleo. El precio del petróleo está cayendo tanto, por la crisis mundial, no por Milei, que ya lo que parecía una joya brillante, que era Vaca Muerta, se está convirtiendo en algo que no va a tener mucho, si sigue la cuestión de recesión mundial que se avecina. Y entonces nos va a obligar a pelear. Y eso es lo que tenemos que hacer, organizarnos para luchar, para que el capital no nos vuelva a matar. Porque justamente, si eran 14 horas cuando Marx escribieron allá el Manifiesto Comunista con su amigo Engels, y toda la discusión que hubo sobre cómo se desarrollaba la lucha del capitalismo, y la clase obrera fue avanzando, y pero se van a fundir, si bajamos de 14 a 12 horas, las empresas cierran, si bajamos de 12 a 8 horas, cuando se consiguió casi todo el mundo... Si dejan de trabajar los niños, ¿qué van a hacer los Claro, los niños, entonces, y las mujeres de noche, entonces lo primero que las mujeres no trabajaran de noche, y los niños tampoco, y se iban a fundir todo, y cuando se consiguieron las 8 horas a nivel mundial, en la mayoría de los países se fue consiguiendo las 8 horas, también se iba a fundir, y no se fundió nada el capitalismo, siguió avanzando el capitalismo, porque fue avanzando justamente la tecnología, fue avanzando la extracción de plusvalía en forma relativa, pero ahora volvemos a la extracción absoluta, o sea, más horas de trabajo porque se terminó la forma, porque no hay nuevos lugares donde el capitalismo pueda revalorizar el capital al nivel que ellos querían. Ellos pensaban que con la restauración del capitalismo en los viejos estados donde había sido expropiado el capitalismo, con la Unión Soviética, China y compañía, era un pulmón. Y fue un pulmón, pero se terminó. O sea, el capitalismo, aún recuperando esos sectores para la reproducción del capital en forma absoluta, para que la ley del valor funcionara plenamente, esos lugares le han demostrado desde 2008 en adelante que el capitalismo tiene un límite. Y entonces la única posibilidad es que profundice el hambre, la miseria, las guerras y todo lo demás. Y eso va a provocar reacción. Y eso va a provocar, creemos nosotros, revoluciones. Crisis, guerras y revoluciones. Crisis tenemos, guerras también, y esperemos que las revoluciones no tarden mucho en aparecer. Sí, es un plan de saqueo. Sí, muy bien decimos, de saqueo. Es saqueo. Es saquear lo que tiene Vaca Muerta, saquear con una minería, no solo con litio, saqueo y también saqueo de lo que da el suelo, ¿no? Soja, maíz o lo que fuera. O sea, saqueo es un saqueo espantoso, que viene sufriendo en nuestro país saqueo, no es que es una cosa nueva. Viene sufriendo saqueo a otros niveles. Ahora estamos en niveles ya alucinantes, porque todo lo que se pidió de préstamo, eso hay que pagarlo todo.
Adeante, ¿no? Porque en realidad es el primer que pidió Caputo cuando era ministro de Macri. Eso es lo que estamos pagando ahora. Y como no alcanzaba, le pedimos otro préstamo. Entonces, es saqueo absoluto del esfuerzo de los trabajadores y del pueblo pobre de nuestro país. Sí, claro. Yo agrego algo y capaz que ya vamos cerrando, ¿no? Siempre para mí es muy importante plantear, digamos, la postura además de que esto es un problema del capitalismo, no es un problema de buenos gobiernos. No alcanza solamente con sacarse al fondo del CIMA, así funciona el capitalismo. No es que va a venir algún elenco de políticos burgueses con 40 años ocupando lugares de poder, pero que son más buenos que los otros o menos peores o males menores a resolver esto, sino que frente a esto hay que pensar en elaborar una política y acciones políticas de la clase trabajadora. Esto no se puede... Porque hay muchos sectores que pueden denunciar saqueo, que pueden pronunciarse en contra del Fondo Monetario, lo que sea. Pero mientras sean sectores que formen parte de la política burguesa, no importa si es progresista, si es de derecha, si es neoliberal. Vos lo dijiste, la quita de los aportes patronales que no se restituyó nunca fue una política neoliberal, pero no fue una política neoliberal de Menem, fue una política neoliberal de cada uno de los gobiernos que sostuvieron esa política. Porque si no, parece que el neoliberalismo terminó con la devaluación de Duhalde y arrancamos otra etapa de la historia y todos los que vinieron después no tienen nada que ver hasta que un día llegó el malo de Macri y decidió que había que volver a hablar, digamos, abiertamente de toda una serie de cosas que después del desastre en el que terminó la convertibilidad habían quedado un poco mal vistas. Pero hay una cuestión que es que mientras estemos en el sistema capitalista, estas cosas no se van a resolver a fondo. No pueden cambiar dentro del modo de producción capitalista, porque el modo de producción capitalista funciona así. Es un sistema de explotación, es un sistema donde lo más importante es la producción de ganancias para los capitalistas. Entonces, habrá momentos en los que se pueda estar un poco mejor, momentos en los que se pueda estar un poco peor, pero siempre para mí es re importante remarcar esto. Acá lo que hace falta es luchar por la elaboración de una política de clase, de acciones militantes de la clase obrera. Así que no sé si querés agregar algo más para cerrar, si no nos vamos despidiendo. No, yo la verdad que muy agradable la invitación, se la agradezco y nada, para próximas oportunidades. Te vamos a molestar de nuevo. Entonces, cuando quieran. Bueno, ya saben, entonces se suscriben, siguen acá este programa Tarde Pero Dialéctico y también sigan todos los programas que están en la grilla de la programación de Postdata. Me siguen también a mí en El Fundido, a mí y a Julián, los siguen a Javi en Filocrítica. Por supuesto, ni hay que decir que acá el hermano mayor de todos nosotros es Café Kioto, pero también si alguien todavía no sigue a Café Kioto, lo tiene que seguir. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima.